8 de la mañana con 49 minutos, 8 con 49 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a María Eugenia Garcés, subdecana y docente de la Universidad Central. ¿Cómo está, María Eugenia? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. De acuerdo a cómo está planteada la reforma o la proforma presupuestaria, habría un recorte muy importante en cuanto al presupuesto para la educación en general y la educación superior en lo particular. Eh, Hay sectores que dicen que son 77 millones, otros que dicen que llega a 213 millones. El hecho es real y concreto es que hay un importante recorte al presupuesto. ¿Cómo van a enfrentar este recorte y cómo afecta al mismo si es que la proforma se aprueba o entra en vigencia por el Ministerio de la Ley, que es normalmente lo que sucede? En estos términos. ¿Cómo van a hacer para enfrentar este recorte presupuestario? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes nos escuchan y nos miran a través de esta prestigiosa radio. En realidad, el recorte para las universidades públicas se convierte en un problema en este momento. Recuerden que hemos sufrido recortes sucesivos, recortes durante los últimos años, y eso se profundiza durante este nuevo ejercicio fiscal para el 2022. Eso significa que las universidades deberán privilegiar, digamos, ciertos elementos en los procesos académicos y dejar de lado elementos muy importantes como son la investigación, la vinculación con la sociedad, distintos proyectos. Además, eso significa un impacto sumamente fuerte en la calidad académica, tomando en cuenta que no podrían hacerse actualizaciones de laboratorios, renovaciones de equipos, etcétera, etcétera, lo que perjudica sin duda los procesos académicos de las instituciones de educación superior en el país, ¿no? Entonces, eso sin duda va a repercutir, por supuesto, en la población que accede a la universidad pública, a la educación superior pública, y en las posibilidades de acceder en buenas condiciones a un servicio fundamental. Hola María Eugenia, qué gusto saludarte a los tiempos, un fuerte Hola, abrazo. Alexis. Este tema del recorte a la educación lo hemos venido comentando, lo hemos venido conversando también durante estos días. Va a tener un impacto, como decía María Eugenia hace un momento, en la calidad de educación y más. Yo quisiera pedir una opinión con respecto de lo que se ve desde adentro de las organizaciones, de las universidades, de la academia y demás, con respecto de lo que fue el discurso del candidato Lasso y de lo que está haciendo hoy el actual presidente, que es el mismo personaje, ¿no? Candidato Lasso, presidente Lasso. Ofreció que no iba a haber trabas para los estudiantes que ingresan a la universidad, que podían escoger la carrera que quieran y demás, pero si vamos por esta línea del recorte, ¿qué va a pasar con estos ofrecimientos de campaña, María Eugenia? Difícilmente se van a poder cumplir. Eh, Gracias, Alexis, un gusto estar contigo aquí, un gusto de compartir a los tiempos también. A ver, sí, en efecto lo que tú dices, es imposible cumplir los ofrecimientos que hizo en la campaña cuando era candidato el señor Lasso. No es posible, por ejemplo, abrir cupos en las universidades públicas con recortes presupuestarios, ni siquiera si se mantienen los presupuestos es posible, y menos con recortes, porque eso no permite un acceso mayoritario de la población. Eh, a ver, si vemos cómo ha evolucionado esto desde que asumió la presidencia el señor Guillermo Lasso, podemos ver las inconsistencias existentes, ¿no es cierto? Hay una propuesta de ley. No, en primer lugar, hay una propuesta para abrir el ingreso de los estudiantes a la universidad pública, ¿no? Sin embargo, siguen los mismos mecanismos, porque simplemente es imposible abrir un libre ingreso a la universidad pública si no hay una fuerte inversión en el crecimiento de las universidades públicas. O sea, va estrictamente relacionado
el tema de inversión del Estado con el tema de la capacidad de apertura de cupos de la universidad pública. Por otro lado, establece una propuesta de ley que la manda a la Asamblea Nacional. Perdón, esta propuesta de ley lo que hace es quitar la obligatoriedad de parte de la CENESID de tomar el examen de ingreso, pero pasar esa obligación a las universidades públicas. Es decir, las universidades públicas deberán necesariamente establecer mecanismos de asignación de cupos y por lo tanto significa también establecer variantes, digamos, o establecer criterios de selección de quienes ingresan a las universidades públicas. Ese es un elemento fundamental. El otro elemento es el hecho de que se prohíbe por ley la creación de más universidades públicas. Además, hay cosas que llaman la atención, ¿no es cierto? La disminución de becas, hay problemas con la gratuidad de la educación porque el ingreso a los cursos de nivelación ya no son gratuitos. Entonces ahí hay una serie de contradicciones frente a lo que planteó en la campaña con lo que está ejecutando realmente o con lo que está pretendiendo ejecutar con la política pública. Y esto evidentemente se refleja en la asignación de recursos a las universidades públicas y eso ya es una demostración clara de cuál es la política más allá de los discursos que se puedan mantener desde los poderes públicos, ¿no? La ejecución presupuestaria, la asignación presupuestaria es la clara intención manifiesta ya en la práctica de cuál es la política que se va a implementar referente a servicios fundamentales como la educación, la salud, etcétera, etcétera. María Eugenia, el hecho de haber asignado o de haber hecho este cálculo en la reforma presupuestaria para la educación en general y para la educación superior en particular, refleja que hay una, digo yo, una especie de desconexión del gobierno con la realidad que se vive en el país, me refiero, porque la gran mayoría de la población enfrenta problemas de crisis económica muy graves, muchísimas familias no tienen ni para comer más de una vez al día, y esto obviamente imposibilita el acceso a la educación. Hay esa desconexión del gobierno con la problemática del país, con la necesidad o el respeto al derecho humano de acceso a la educación, por un lado, y por otro, cómo va a afectar directamente esto a la Universidad Central. ¿Hay algún plan que hayan elaborado, que estén pensando ya para resolver estos problemas económicos sin que esto afecte más todavía a los estudiantes? ¿Qué se va a cerrar? ¿Qué se va a dejar de dar? ¿Qué cátedra no se va a dar? ¿Cómo se van a organizar para poder enfrentar esta situación? A ver, respecto a la desconexión, yo ahí más bien diría que hay una política clara. Hay una propuesta política clara del gobierno referente a lo que es el manejo de la cosa pública, el servicio público y una política económica muy evidente de apertura a lo privado en desmedro de lo público, ¿no? Entonces no me parece que solo sea una desconexión. Creo que hay un pensamiento político filosófico que se está poniendo en juego y eso se evidencia por el conjunto de leyes que están siendo enviadas, ¿no? Tenemos la ley, la reforma a la LOES, tenemos la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, tenemos las reformas tributarias, es decir, tenemos algunas reformas que nos dan claramente el camino, la política que está queriendo implementar el gobierno nacional. Pero eso evidentemente sí está, diría yo, de espaldas a una realidad social. Y aquí podemos, creo, analizar la posición del candidato Lasso, ya que tuvo que ceder en el discurso muchas de sus posiciones políticas filosóficas referente a por efecto de una presión social que está clamando más bien por una inversión en el sector público y que está clamando por derechos y que además están contemplados en la Constitución, como es la asignación de recursos a las universidades públicas, ¿no? Entonces,
cuando el candidato Lazo se ve orillado por las organizaciones sociales y por una realidad social que está marcada por la pobreza, por la desigualdad, por condiciones absolutamente inequitativas, además agravadas por la pandemia y el pésimo manejo, no solo económico, sino en todos los sentidos que hubo cuando inició la pandemia y en el proceso que ha sucedido. Esta presión le obliga a generar un discurso más apegado a estas realidades sociales, pero cuando asume la presidencia lo que hace es implementar su pensamiento, su política absolutamente desconectada de esa realidad y que está dejando realmente sin acceso a servicios fundamentales y servicios de calidad a la mayoría de la población. Yo quiero aquí eh, eh, evidenciar la situación de los estudiantes de la universidad pública. En el caso de la Universidad Central, se ha establecido que el 42% de la población estudiantil pertenece a quintiles 1 y 2, es decir, población perdón, que vive en condiciones de pobreza y que no va a tener ninguna oportunidad de costear sus estudios ni de acceder, salvo que estos estudios sean gratuitos como se han mantenido actualmente hasta ahora en la Universidad Central, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que hay una suerte de desconocimiento, pero también hay un elemento ahí de una visión política clara. Ahora, ¿qué va a hacer la Universidad Central? En primer lugar hay una movida fuerte de los distintos estamentos universitarios para que se cumplan los derechos contemplados en la Constitución y para defender la universidad pública y para defender los presupuestos de la Universidad Central. Ese es el primer mecanismo, ¿no es cierto? La exigencia de los derechos no puede estar por fuera de la academia y de una universidad pública y sobre todo en la categoría y de la historia de la Universidad Central. Entonces, ese va a ser un primer mecanismo. Frente a esto, la Universidad Central ya se ha pronunciado el día de ayer, el Consejo Universitario, el Honorable Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de la Universidad Central, hizo un pronunciamiento público en el que precisamente devela todas las inconsistencias que hay en el cálculo del presupuesto actual y las reducciones, ¿no? Y hace un llamado, no un llamado, una exigencia a que se corrija la proforma presupuestaria del 2022. Y se le asignen los recursos que le corresponden a la universidad pública y a la Universidad Central concretamente. Eso por una parte. Hay los otros estamentos, ya se han manifestado los estudiantes a través de la FEWE, se han manifestado también los trabajadores a través de sus distintas instancias, se están manifestando las facultades de comunicación, las facultades y entre ellas la Facultad de Comunicación, que están dispuestas a defender el derecho de las universidades públicas y de la educación pública, que no es un derecho que nos asiste a las universidades, que es un derecho que le asiste a la población, ¿no? De concretarse el recorte presupuestario, en realidad las universidades tienen serios problemas. Como dije, los recortes van a ir por el lado de investigación, de capacitación, de intercambios, la adquisición de equipos, renovación de equipos, laboratorios, incluso prescindir de docentes a contrato, lo que significa inmediatamente una baja en la calidad de la educación y una imposibilidad de seguir ampliando la oferta académica de la universidad pública. Es decir, la repercusión inmediatamente va a estar en torno a la calidad de la educación y a la capacidad de acceso mayoritario de la población ecuatoriana a la educación pública.
Muchísimas gracias, María Eugenia, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y vamos a esperar a ver el desenlace de esa proforma presupuestaria que esté en manos de la Asamblea Nacional y ojalá las autoridades pues escuchen los criterios que vienen de la academia y estas alertas de lo que se va a venir en el futuro respecto a la calidad de la educación. Muchísimas gracias a María Eugenia Garcés, subdecana y docente de la Universidad Central que ha estado con nosotros. Gracias, María Eugenia.